Buenas noches. Esta noche nos visita el doctor Rodrigo Borja Ceballos, expresidente constitucional de la República del Ecuador. Con él tendremos un diálogo a fondo esta noche en Punto de Vista. Bienvenidos. Doctor Rodrigo Borja, bienvenido, buenas noches. Su saludo inicial a la ciudadanía. De mucho cariño a la ciudad de Loja y a la provincia de Loja, para las que tengo viejas gratitudes por la comprensión, la amistad y el apoyo que me brindó a lo largo de tantos años de mi militante lucha política. ¿Su regreso a Loja a los cuántos años, doctor Borja? Me parece que son 6 años. He vuelto a Loja a los 6 años. Doctor Borja, el día de hoy hemos presentado una obra importante de su colección, como es Sociedad, Cultura y Derecho. ¿Cuál es el fondo de esta obra que hemos presentado a la ciudadanía el día de hoy? El fondo es asumir el conjunto de revisiones que sobre los principales conceptos de la vida pública, de la ciencia política y de la teoría del Estado se han producido a lo largo de la época de la posguerra fría, que históricamente hablando es una nueva era de características totalmente distintas a las que vivimos a lo largo de 44 años, cuando imperó la Guerra Fría entre las dos grandes superpotencias, cuando se levantó el muro de Berlín, que no solamente era una gigantesca pared de cemento armado que partía en dos a una ciudad, sino un lindero entre dos sistemas filosófico-políticos en permanente contienda, y el colapso de la Unión Soviética, que desde la perspectiva de la filosofía de la historia es el hundimiento de uno de los grandes imperios que ha conocido la humanidad. Estos hechos abrieron una nueva era histórica. Todavía no le han bautizado, pero creo que debe llamarse la era electrónica, en virtud de los prodigios de la revolución digital de nuestros días. Pues bien, estos acontecimientos y esta nueva era han producido un proceso de revisión de los fundamentos conceptuales de la ciencia política y de la teoría del Estado. Ya muchas cosas no significan lo mismo que antes. Entonces, en mi libro me hago cargo de este proceso de revisión y trato de explicar a los estudiantes y a los lectores en general cuáles son los nuevos conceptos o cuál es la comprensión y la extensión de los viejos conceptos que han sido modificados en el proceso de la posguerra fría. Esos conceptos de los que usted habla pasa fundamentalmente desde una concepción de un Estado diferente. ¿Cómo conceptuar ese Estado desde lo que usted ha manifestado, la posguerra fría? Es importante a los estudiantes ilustrarles en este cambio entonces de Estado. El Estado ha sido tradicionalmente, incluso a veces bajo algunas ideologías, un ser divino. Los fascistas, por ejemplo, con la vieja proclama de Mussolini de que nada podía hacerse fuera del Estado ni contra el Estado, sino todo dentro del Estado, dio una concepción totalitaria a esta palabra, una significación totalitaria. Muy bien, esta entidad semidivina que ha regido los destinos de la humanidad desde el Renacimiento a nuestros días, hoy afronta una terrible crisis, porque cada vez se demuestra menos competente para responder a las necesidades sociales. Quiero decir con esto que han surgido una serie de problemas que van más allá de las fronteras nacionales y cuya solución no puede encontrarse a través de los estados individualmente considerados, sino a través de entidades mayores que el Estado. Eso explica, por ejemplo, el proceso de integración que hay en los sectores estatales y el proceso de megafusiones de las grandes corporaciones transnacionales. Todo esto le coloca al Estado en una crítica situación porque cada vez es menos competente para dar respuesta a sus problemas. La globalización, enfermedades transnacionales, el problema de la lucha contra los desórdenes climáticos, el crecimiento demográfico en el mundo. En fin, hay una serie de problemas que van más allá de los linderos nacionales y cuya solución no puede
ser dada por el Estado individualmente considerado, sino por alguna otra forma de integración de estados que sea más eficiente para afrontar estos y otros problemas transnacionales. Cuando usted trata la parte ya del Estado, entonces introduce un segundo capítulo que es justamente el de la cultura, valores fundamentales que deben tratarse en su obra y que usted lo hace con mucha propiedad. ¿Qué temas fundamentales trata ahí y cuál es la trascendencia de ellos? Bueno, pues trato de hacer definiciones sobre lo que debe entenderse por cultura. Es un concepto terriblemente amplio, no es de fácil definición. Yo digo en mi libro que, curiosamente, algunas cosas obvias, como cultura y otras, no son de fácil definición, a pesar de que son cosas que nos asisten en nuestra vida diaria. De manera que no es fácil definir la cultura, pero en todo caso la cultura es un fruto social, es un fruto de la sociedad. Hago las distinciones entre cultura y civilización. Hablo del protagonista de la cultura, que es el ser humano, que es un mamífero de condiciones muy peculiares. Y entonces por allí hago pues el encadenamiento de la sociedad como base de una de sus expresiones fundamentales, que es la cultura, y de ahí derivo al derecho o a las ideologías políticas que son parte de esa cultura. Antes de entrar al tema del derecho, que es fundamental y eje transversal de su obra, usted tiene un subcapítulo muy importante que habla sobre la muerte de las ideologías. ¿Cómo ilustrar esto de la muerte de las ideologías ahora en un tiempo globalizado tan importante? Bueno, yo no creo definitivamente en la muerte de las ideologías. Las ideologías están omnipresentes en la actividad pública. Cuando se privilegia una obra sobre otra desde el poder, ahí hay una ideología. Cuando se elabora un presupuesto estatal, hay una ideología. En todos los actos de gobierno hay una ideología, de tal manera que la ideología es un elemento que está presente en las tareas de la gobernación de los pueblos. Lo que ocurre es que ciertas fuerzas retardatarias han pretendido negar esta realidad, han proclamado la desaparición o la muerte de las ideologías. Pero lo curioso es que esa proclama es, en la medida en que defiende determinados intereses políticos y económicos, una postura ideológica de quienes pretenden hacer política hablando mal de la política y hacer ideología proclamando la muerte de las ideologías. Habla usted también y hace una recopilación empezando desde las derechas, izquierdas, hasta terminar en el socialismo, pasando obviamente por el conservadorismo, y es necesario hablar también de ese populismo dentro de esa fracción de los partidos y movimientos que han habido a través de la historia. Al termina con el socialismo. ¿Por qué? Bueno, porque hago una descripción de todas las ideologías históricamente presentes, no todas con vigencia en nuestros días. Algunas ya han desaparecido. Pensemos, por ejemplo, en el anarcosindicalismo, ya no existe, el propio anarquismo no existe, los sectores fascistas son ultra reducidos, podría decirse que tampoco ellos viven, pero hago una explicación de todas las ideologías que se han presentado en el curso de la historia. Y claro, las últimas son las varias versiones que tiene la idea socialista. El socialismo no es uno solo, una concepción dogmática de las derechas o de las ultraizquierdas siempre ha pretendido entender por socialismo exclusivamente el socialismo marxista, y eso no es así. La idea socialista ha sido muy fecunda y ha producido varias versiones socialistas. La socialdemocracia europea, el socialismo democrático en otros países, los laborismos en otras latitudes, en fin. La idea socialista es muy fecunda y muy amplia y ha presentado varias versiones. Yo mismo profeso como ideología el socialismo democrático, es decir, un socialismo que se adecúe y se aclimate a la libertad, que conviva con la libertad. Un socialismo que no levante sus soluciones sobre los escombros de la libertad.
sino que se concilie con ella. Entonces, es el socialismo democrático en el que yo creo. Doctor Borja, a los 24 años de edad ingresa ya a la academia y una cátedra tan importante como Derecho Constitucional que la ha mantenido por muchos años. También habla en su obra sobre el derecho constitucional, la historia del derecho constitucional. Mucho más ahora que hemos aprobado un nuevo texto constitucional. ¿Cuál es la visión que tiene usted al respecto? Bueno, pues el derecho constitucional es fruto de un movimiento cultural y de pensamiento progresista en los albores de la Revolución Francesa y de la Revolución Inglesa y de la Revolución Norteamericana de finales del siglo XVIII, que busca encuadrar al Estado dentro del derecho de tal manera de que ninguna autoridad pueda mandar o exigir o prohibir nada a los ciudadanos sino en virtud de una autorización jurídica, es decir, en virtud de una ley. Ese es el Estado de Derecho, el Estado enteramente sometido a las normas jurídicas que conforman el derecho. Ya los gobernantes no tienen esta amplia facultad para mandar y desmandar que tenían, por ejemplo, en los regímenes de la monarquía absoluta. Ya no. Todos están sometidos al derecho, gobernantes y gobernados. Y ningún gobernante puede exigir nada a ciudadano alguno si esa exigencia no está previamente establecida y autorizada por la ley. Cuando usted asume el poder constitucional, en su discurso ante el Congreso Nacional de Asunción del Poder, manifiesta que la Constitución per se no es la solución a los males del país. Hace una referencia de la Constitución. Esa misma proclama que usted hace al asumir el poder en el Congreso Nacional, ¿puede adaptarse a la actualidad cuando tenemos un nuevo texto constitucional? Per se no significa que vamos a cambiar el país, de que esto significa la solución a los problemas si hay un cambio de actitud de los ecuatorianos. Qué difícil contestar su pregunta, profesor Paladines, desde mi ausencia de la vida política, que es una ausencia irrevocable. Pero sí desde la parte académica, que es su fuerte. Desde ahora. la parte académica se podría decir que, claro, el derecho constitucional es un factor importantísimo en la vida colectiva, pero por sí solo no determina el bienestar o el progreso de una sociedad. Si es que ese derecho constitucional no está acompañado de conductas y comportamientos adecuados. Si no hay una buena conducta social, las normas constitucionales deambulan en el firmamento sin ninguna vigencia en la tierra. La academia, entendiéndose por esta, la escuela, el colegio, la universidad, debe ser el insumo fundamental para cambiar la actitud de las personas, claro, los valores. Claro. Desde ahí deberíamos empezar. Por supuesto, desde el primer día del jardín de infantes. Hay que enseñar a los niños, por ejemplo, a que sean demócratas, así como los enseñamos a lavarse los dientes y a que sean limpios. Debemos enseñar a los niños a que sean demócratas, es decir, a que tengan hábitos democráticos. Esa es la nueva simiente hacia el futuro. Claro, claro. Y entonces sí, la democracia puede tener anclajes profundos en una sociedad y una constitución democrática puede dar resultados. Ya que usted topó el tema de los niños, recuerdo en su discurso también que usted agradece mucho a los niños, dice que ellos han sido sus compañeros y que tiene una gran deuda con ellos. Sí. ¿Mantiene todavía esa deuda con los grandes niños del país? Mantengo, a pesar de que los niños que fueron mis guardaespaldas hace 20 años ya son jóvenes, maduros y profesionales, pero mantengo esa gratitud para con los niños que me acompañaron con tanta fidelidad a lo largo de mis movilizaciones políticas y electorales. Doctor Borja, cuando volvamos hablaremos de la juventud. Aquí hacemos una primera pausa, regresamos enseguida. Somos la Universidad Católica de Loja. Somos la Universidad Católica de Loja. Estamos más cerca de la gente. Estamos más cerca de la gente.
Tenemos la mejor tecnología para educación. Tenemos la mejor tecnología para educación. Innovamos en procesos educativos. Lideramos procesos de calidad en educación. Lideramos procesos de calidad en educación. Servimos efectivamente a la comunidad. Brindamos la formación que el país necesita. Brindamos la formación que el país necesita. Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. La Universidad Técnica Particular de Loja está comprometida en traer eventos de calidad que permitan realzar el nivel científico de nuestra región. En este contexto, del 20 al 22 de noviembre, la universidad trae las 32ª Jornadas Nacionales de Biología. Invitamos a estudiantes y profesionales involucrados en el campo de la biología y la conservación a participar de este evento. Inscríbete en nuestra página web www.utpl.edu.es/Jornadas Biología. Gracias, continuando esta noche en este diálogo a fondo con el doctor Rodrigo Borja Ceballos, expresidente constitucional de la República del Ecuador. Doctor Borja, habíamos hablado de los niños y de que esos niños ya son jóvenes cuando acompañaban en su campaña. Esos jóvenes están siendo protagonistas ahora del nuevo Ecuador, del futuro y del presente de esta patria. ¿Qué adjurarles a estos jóvenes ahora que usted ha visitado Loja y la universidad? Que asuman las responsabilidades importantes y claves en el funcionamiento de nuestra sociedad. Una de las más gratas sorpresas que he recibido en esta visita a la universidad ha sido ver que los departamentos claves de la vida académica y administrativa de la universidad están manejados por gente joven, en todos los lados. He puesto especial atención y son los jóvenes los que en esta universidad están ya asumiendo esas responsabilidades en la vida social. Eso debe ser un buen ejemplo para todo el país. Que los jóvenes asuman, empiecen ya a asumir sus responsabilidades importantes dentro del desenvolvimiento de la sociedad. Decíamos que la academia es el insumo para formar nuevos valores, nuevos líderes, nuevas organizaciones, futuros presidentes de la República o personas que van a ocupar diferentes dignidades de elección popular. Por tanto, podríamos volcar entonces esta visión de que la juventud debe ya ser el protagonismo, tomar las riendas de lo que significa entonces el manejo de este país. Claro. Por supuesto que eso significa prepararse bien. El primer deber de la juventud, sin dejar el deporte y la diversión a un lado, que son complementos de la vida, es prepararse debidamente para desenvolverse en un mundo implacablemente competitivo como el que vivimos. Entonces, el primer deber de la juventud es prepararse. Una vez que está preparada, entonces sí, ir a lo que hablábamos antes, asumir ya las responsabilidades claves de la vida social. Uno de los males del quehacer político ha sido justamente que esta juventud preparada, esta juventud con competencias y profesionalizada, no ha decidido tomar las riendas del Estado, dejando entonces la posibilidad de que políticos iletrados tomen esa oportunidad y mantengan entonces esa hegemonía del poder sin una visión de preparación y de futuro de un país. Esa es una desgracia de nuestro país y de varios otros. El asumir responsabilidades dentro de la vida social sin la debida competencia y preparación. Por eso nunca dejaré de insistir que el deber número uno de los jóvenes ecuatorianos debe ser prepararse, estudiar, leer, informarse y entonces sí asumir las responsabilidades que le competen en la vida social. La sociedad en la actualidad va a atravesar una crisis
trascendental e importante. Recuerda la crisis de los 30, que fue a nivel mundial una crisis muy importante. Eso veremos ahora en el 2008, una crisis financiera en los Estados Unidos que va a impactar a todos los países, especialmente a Latinoamérica. ¿Cuál es su visión al respecto? Que una crisis como la de los Estados Unidos, por obra de la globalización en la que vivimos, globalización para la cual el planeta es un solo y gran mercado, comercial, monetario, bursátil, que funciona a las 24 horas del día, se extiende rápidamente por todos los países. La crisis norteamericana a las 24 horas hizo ya eco en la Unión Europea y en Asia, y obviamente en América Latina, y en África, y en todas partes, porque vivimos un mundo globalizado. Hay una interacción y una interrelación y una interdependencia de las economías en el marco del planeta, que se ha convertido en un solo y gran mercado. Y entonces es imposible escapar de la crisis norteamericana y europea. Es imposible. Entonces debemos tomar nosotros las medidas necesarias para que el impacto sea el menor posible. Pero siempre nos impactará. Por eso es que es deseable que se conjure lo más rápidamente posible esta crisis. De lo que yo recuerdo, en el ejercicio del poder, aproximadamente el petróleo estaba por unos $9-10 en promedio en su gobierno. Así fue. Estos $100 también tomando de promedio en la actualidad, ¿podría ser un blindaje que nos ayude de todas maneras a soportar o por lo menos direccionar la crisis en nuestro país? Claro, el alto precio del petróleo, aunque esté bajando, pero se mantiene de todas maneras alto en términos históricos, será una gran ayuda para nuestro país a fin de soportar la crisis. Pero eso no es suficiente. Todas las épocas de bienestar del Ecuador siempre estuvieron asociadas a las exportaciones y a veces a un producto exportador exitoso en los mercados internacionales. Esto es así desde los tiempos del cacao y después del banano. Ahora es el petróleo, pero no es suficiente. Tenemos que fortalecer la economía interna, diversificar las exportaciones, diversificar nuestros mercados, ser más competitivos, ser más eficientes, tener costes de producción más bajos. Ese es un gran reto para el Ecuador. Somos un gran exportador de banano en términos cuantitativos, pero no tenemos la mejor producción de banano por hectárea. Algo parecido pasa en las flores. Entonces hay que mejorar nuestra eficiencia para que la competitividad nos dé mejores resultados en el mercado internacional. La China debe ser un ejemplo a tomar por los países tanto grandes como pequeños. Una apertura hacia todo el mundo ha abierto las puertas para comercializar con todo el mundo. Esa es una ventaja tanto comparativa como competitiva que tiene la China. Digo que es un ejemplo a seguir. El Ecuador debe fortalecer sus exportaciones, esto lo ha manifestado, eso es importante porque nos genera mayor producción, generamos mayores fuentes de trabajo, disminuimos el desempleo, la pobreza, etc. Por tanto, esa visión deberíamos mantenerla. Usted la mantuvo durante su gobierno. Es necesario recomendar abrirnos a las exportaciones, diversificar, como usted lo dice, para mantener buenos ingresos y divisas. Yo siempre he postulado la conveniencia de un sistema de economía mixta, en que se conjuguen los sectores privados y los sectores públicos en la común tarea de impulsar el desarrollo económico, social y humano de nuestro país. Esa fórmula ha adoptado China. China ha asumido un sistema de economía mixta, de capitales y ejercicios y gestiones combinadas entre los sectores públicos y privados. Esto a mí me parece muy importante porque en los últimos 70 u 80 años han fracasado dos grandes escuelas económicas. La estatista,
de corte marxista, que fue terriblemente ineficiente hasta que colapsó, y la privatista de corte neoliberal, que ha sido asimismo enormemente ineficiente y además injusta desde el punto de vista social. Estas dos escuelas han fracasado históricamente. La estatista, que hacía del Estado el hacedor de todo, la deidad a la que debía rendirse toda clase de sacrificios, y la privatista, que hizo del mercado esa deidad a la que todos debíamos someternos. Ambas escuelas son equivocadas, han fracasado. Esta última, la privatista, es la causante de la última crisis de Wall Street. Es la causante. Es decir, la economía sin conducción estatal, la economía regida por el mercado. Y claro, los grandes sectores económicos seduciendo al mercado. Entonces, estos son las causantes de esta crisis. Lo que quiero decir en definitiva es que ambos sistemas han fracasado, el estatista y el privatista, el estatista marxista y el privatista neoliberal. Hay que buscar un tercer sistema, que es el que se está buscando en China, de una economía mixta, en la que se abran espacios para los sectores privados y para los sectores públicos en la común tarea de alcanzar el desarrollo de los países. Cuando usted habla de la economía mixta, me viene a la mente un símil que se maneja ahora en política internacional, especialmente comercial, los famosos joint venture, es decir, los capitales que vienen de otros países hacia especialmente el Ecuador, para manejar este tipo de empresas que son mixtas en este sentido del Estado, para explotar fundamentalmente en el caso del petróleo, los minerales, etc. ¿Cuál es su criterio respecto de estos capitales que vienen con la finalidad de hacer esta explotación, de producir en el Ecuador? Pero obviamente que hemos tenido malos ejercicios en ese sentido, porque se han llevado la mayoría, para decirlo de otra manera, se han llevado la carne y nos han dejado el hueso. ¿Cuál es su visión al respecto? Bueno, aquí los chinos han sido muy precavidos. Yo recuerdo que una ocasión, cerca de Shanghai, visité la fábrica de automóviles de la General Motors. Pues en esa fábrica, el 50% de su capital es norteamericano y el 50% es del gobierno chino. Y la administración la comparten armónicamente entre los sectores privados y los sectores gubernativos chinos. Y es muy interesante, recuerdo incluso una anécdota que me contaba un líder sindical chino, que los norteamericanos habían pedido el nombre de un miembro del Partido Comunista para ocupar una determinada vacante de alguien que había muerto. Y yo digo, ¿y por qué del Partido Comunista? Dice, porque el Partido Comunista China tiene los hombres mejor calificados, más honorables y más confiables. No es un partido de masas del Partido Comunista China, no entra cualquiera. Usted pide ser admitido al Partido Comunista y se demoran un año o más de un año en examinar sus antecedentes personales para ver si es digno de ingresar al Partido Comunista. Eso explica por qué los inversionistas y empresarios norteamericanos, para llenar una vacante, le pedían a la contraparte china que ojalá vaya un afiliado al Partido Comunista, porque era un elemento más confiable, más competente y mejor preparado que el chino normal, el chino común. Doctor Borja, sin entrar al tema político del cual usted ha manifestado estar retirado, pero sí desde la visión académica, ¿cuál es la visión que tiene usted del Ecuador del futuro? ¿A dónde cree que va caminando el Ecuador? Depende de la tarea que cumplan las universidades y los centros educativos en general, que están llamados a producir los elementos humanos bien capacitados para poder conducir las cuestiones públicas en nuestro país.
Ahí hay un grave problema, una gravísima deficiencia. Nuestro sistema universitario en términos generales no está produciendo estos recursos humanos debidamente competentes para hacerse cargo, así de las empresas públicas como de las privadas, porque la deficiencia en nuestro país no es solamente del sector público, como algunos dicen, es también del sector privado. ¿Por qué? Porque están ambos sectores dirigidos, no siempre, por elementos competentes que puedan hacer una eficiente gestión. Cuando usted me devuelve la responsabilidad respecto de las universidades, tiene que coordinarse entonces en una planificación de lo que quiere el Estado y lo que hacen las universidades, porque pueda que estemos por caminos diferentes. Mientras el Estado va por una avenida, nosotros vamos por otra. Entonces se requiere una unificación de criterios y una planificación que nos permita entonces a las universidades ir a esa planificación. ¿Qué es lo que quiere el Estado y hacia dónde? ¿Cuál es el objetivo que se propone para que las universidades coadyuven en ese proceso? Lo que usted dice, profesor, es tan cierto que todos los países exitosos mantienen armónicas relaciones entre los gobiernos y las universidades. No hay esta contradicción y esta pugna de todos los días, no. Hay una armónica conducción de la educación pública entre el Estado y las universidades. El Estado está llamado a dar las pautas generales, a expresar a las universidades qué tipo de recursos humanos deben ser producidos, tecnológicos o humanísticos, en fin, el Estado es el que sabe los recursos que se requieren y ese mensaje tiene que hacer llegar a las universidades para que reorienten la educación a fin de satisfacer esas demandas públicas. Doctor Borja, para finalizar y agradecerle su participación esta noche, quisiera que emitamos un mensaje a la ciudadanía de su presencia en la ciudad de Loja. Bueno, pues mi primer mensaje es de cariño a esta ciudad y a esta provincia, que a lo largo de muchos años de acción política, desde cuando aquí en Loja formé las primeras células de Izquierda Democrática y encontré los primeros dirigentes, hasta que ejercí el poder, recibí siempre la comprensión, la solidaridad, la amistad del pueblo lojano, en toda circunstancia. De tal manera que yo guardo profundos sentimientos de gratitud impagable para un pueblo que me brindó su amistad, su mano abierta y su confianza a lo largo de tantos años de mi gestión pública. Como el país sabe, hoy estoy ya irrevocablemente retirado de la vida política. Me he dedicado por entero a la vida académica. Doy conferencias y amplío cada vez más mi enciclopedia de la política, que ya va por las 7.300 páginas. Esa es mi pasión de hoy. He sustituido la pasión por escribir a la pasión política de otros años. Así que eso me dedico, pero eso no me ha hecho olvidar, obviamente, esta gigantesca deuda de gratitud que tengo con el pueblo lojano, en la capital y en todos los demás sectores cantonales, incluso en los sectores campesinos, donde siempre fue recibido con los brazos abiertos. Doctor Borja, usted seguirá siendo el mentor de los alumnos de Derecho de la Universidad Técnica. Le agradecemos su participación y a ustedes, amigos televidentes, nos vemos en una próxima oportunidad en Punto de Vista.